Como pastor, he encontrado situaciones eclesiales donde cantar un himno como este, es un himno precioso, es muy diferente cantarlo desde una posición donde las cosas te van bien. ¿eh? A situaciones que uno como pastor ha conocido donde las cosas van terriblemente mal o donde ha habido una catástrofe. Esas tempestades que a veces la vida te viene y te zumba y no sabes dónde va tu barco. Y donde la fe se viene afectada, se ve seriamente afectada, aún afectada como pastores. Los pastores, os lo digo por si acaso no lo sabéis, somos de carne y hueso y nos rompemos igual que los demás. Así que cantar esta canción, escucharla y decir tu fidelidad es maravillosa y tú eres genial, Señor, y siempre has estado a mi lado y todo eso, es muy diferente cantarlo desde una posición que de otra. Y de eso todos los creyentes, el cuerpo de Cristo tiene que ser consciente de que esto es una realidad. Y es importante tener esa sensibilidad hacia aquellos que están pasando dificultades, que están bajo las presiones de las tormentas de la vida. ¿Te horroriza la situación actual del mundo? Lo vemos en televisión y es absolutamente demencial lo que está pasando. ¿Te entristece el estado espiritual de la nación donde vives? A mí me causa desequilibrio. Las últimas noticias que aparecen en toda la prensa y en televisión, en los periódicos, de que el defensor del pueblo ha hecho este documento, que es un libro gordísimo de 440.000 casos de niños y niñas que han sido abusados sexualmente por los llamados pastores de la iglesia, los que deberían de cuidar de la congregación. Pues esto da un nombre al cristianismo que realmente para predicar el Evangelio es absolutamente demencial, es brutal. ¿Con qué cara vamos a predicar el Evangelio? ¿Con qué fuerza vamos a predicar el Evangelio cuando la gente en la calle no ve la distinción? Simplemente tú eres cristiano y tú me vienes a hablar de Dios, de un Dios que está permitiendo estas cosas. Aquí la situación se complica mucho. ¿Te preocupa la falta de conversiones en la iglesia, en la congregación, las iglesias locales? ¿Te falta la falta de conversiones entre tus familiares, amigos, vecinos? Nosotros hemos estado hablando durante años a nuestros vecinos, tanto aquí como en Inglaterra, de Dios, del Señor, eh, y no vemos la reacción del poder del Evangelio en las personas con las cuales hablamos. 2000 años han pasado desde que estos capítulos fueron escritos aproximadamente y la situación se repite, no hay nada nuevo. El mundo ahora tiene sus dioses y adora a sus dioses como entonces adoraban a sus dioses. Aquellos dioses eran de piedra y de madera. Hoy algunas veces encontramos también piedra y madera, pero en general los dioses de hoy, del siglo XXI, son infinitamente más complicados, más sofisticados y mucho más peligrosos que los dioses de hace 2000 años. Leí hace ya tiempo, ¿no? He intentado buscarlo, pero no lo encontré en ninguno de mis libros. Escrito el siglo pasado, diciendo que la lucha del siglo XXI sería una lucha por el control de la mente. La lucha del siglo XXI es una lucha por el control de la mente. Quien controle la mente controlará el mundo. Yo creo que por ahí es por donde van los tiros. Muchos de nosotros, yo como pastor hablo, así que esto es una confesión a vosotros, eh, siempre me he encontrado insatisfecho con mi propia vida espiritual, insatisfecho con la vida espiritual de la congregación que llevo, insatisfecho al no ver el impacto del Evangelio en la sociedad donde nos movemos. Las cosas que hemos hecho, las cosas que yo he hecho, no se han visto reflejadas en conversiones. Voy a pedir
antes todavía no lo coloqué, es un pequeño vídeo de la congregación donde mi esposa y yo hemos llevado durante los últimos años, una congregación muy grande. Eh, Esta es una reunión que teníamos en Navidad, pero la teníamos que hacer tantas veces porque no cabía la gente. Es un local que podemos entrar hasta 800.000 personas. Estaba lleno. De hecho, decíamos a los creyentes que no vinieran a esos días para dar espacio a la gente de la ciudad, en una ciudad de un medio millón de habitantes. En mi experiencia, en nuestra experiencia, no conocemos a nadie que se haya convertido a través de estas cosas durante el tiempo que hemos estado allí. Por favor, puedes colocarlo, solo son 30 segundos. Está bien. Nos hemos esforzado con nuestros propios métodos, sistemas de llevar el Evangelio, pero no hemos visto el efecto. Entonces, en alguna forma, y eso es una cosa que yo he puesto delante del liderazgo con toda libertad, en algún lugar estamos fallando. ¿Dónde estamos fallando que estas cosas que impactan, porque la gente viene a escuchar este gran coro con músicos y todo lo demás, y sin embargo no vemos las conversiones? ¿Dónde estamos fallando? Cuando leemos el Hecho de los Apóstoles capítulo 1 y 2, vemos un grupo de gente que no tenía ningún tipo de preparación espiritual, no habían ido a colegios bíblicos, como nosotros hemos ido, mi esposa y yo. No tenían esa preparación. De hecho, posiblemente no sabían muchos de ellos ni escribir ni leer. Y sin embargo, el impacto que tienen sobre la sociedad es impresionante. ¿Cuál es la diferencia? Esas son preguntas que yo me he hecho. ¿Dónde está la diferencia en todo esto? Y yo creo que la solución la encontramos una vez más en estos capítulos. Esos capítulos, en lugar de ser el libro de los Hechos de los Apóstoles, deberíamos de llamarlo los Hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos. Los Hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos. Lo que tenemos que hacer es volver una vez más al texto y decir, ¿dónde está la solución? ¿Qué es lo que hizo el Señor en aquellos días que impactó de tal forma que miles de personas se convirtieron, las iglesias crecieron, había una tremenda lucha espiritual, también una tremenda lucha física, porque estaban siendo perseguidos, cosa que nosotros no tenemos hoy en día, no tenemos persecución en el Occidente. En este libro se habla del Espíritu Santo 69 veces. Esa es la importancia de este libro. ¿Es esto la importancia que nosotros tenemos en nuestras iglesias, en nuestras vidas? ¿Es la importancia del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo relevante en nuestras vidas? Es a donde voy. ¿Cómo de relevante es el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Otra pregunta que me he hecho es, ¿eran los discípulos creyentes que tuvieron que recibir el Espíritu Santo? ¿Eran esos 100 y pico que estaban en aquella habitación esperando al Espíritu Santo? ¿Eran o no eran creyentes? ¿Tenían o no tenían al Espíritu Santo? Cuando vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 21, si me lo puedes colocar, por favor, Fer. Jesús les dijo otra vez, estos son los Evangelios, esto es antes de Pentecostés, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es antes de Pentecostés, de paso. Claro que eran creyentes. Los que estaban en aquella habitación eran creyentes, eran seguidores del Señor. Por eso les dijo, id y esperadme allí, pero no os mováis. No empecéis a hacer vuestras tácticas y vuestros sistemas porque no van a funcionar. La situación exterior es tan poderosa, es tan anticristo, es anti Dios,
que vosotros con vuestras propias fuerzas y capacidades no vais a conseguir hacer nada. Y por lo tanto, id allí y esperadme. Esperad hasta que yo os mande y os bautizaré con el Espíritu Santo. Y hablaréis con poder. Y estaban ahí reunidos, ¿verdad? Leemos en el texto. Y vino un fuerte viento, como el viento que hemos tenido estos días en Galicia. Qué pena que no vino el Espíritu Santo de paso, ¿verdad? Solamente vino el viento y la lluvia, pero no, el Espíritu Santo no estaba allí. En aquellos días era un viento enorme, tremendo. Y con el viento venía también el Espíritu Santo y venía con poder y hubo todo tipo de manifestaciones. Para mí la manifestación de poder más importante es que aparecieron como lenguas de fuego encima de las cabezas de cada uno de los individuos. ¿Qué significa esto? Pues que el Señor les dio poder para hablar lenguas, poder para hablar acerca de Él a las personas para que les tocara. Mi conclusión, y es puramente mi conclusión, es que muchos de nosotros, por muchas razones, ¿somos creyentes? Claro que sí. Estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes y que tenemos el Espíritu Santo. Pero tenemos lenguas de fuego sobre nuestras cabezas, de forma que cuando abrimos la boca y hablamos del Señor, la gente queda impactada. Esa es mi pregunta. Es que la sociedad de entonces era más abierta al Espíritu de Dios. Claro que no. ¿Era menos idólatra que nuestros días? Claro que no. Entonces eran tan idólatras como nosotros, eran tan duros como nosotros, eran tan egoístas y tan malvados como nosotros, había tantas guerras como las hay hoy en día. Nada ha cambiado. Entonces, ¿cómo tenían tal poder? Pues simplemente porque el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos y les dio una boca de fuego, lenguas de fuego, que tenían el poder cuando hablaban de que la gente les tocaba. Les impactaba. Tristemente, y hablo yo, y cada uno puede hacer su propio examen. Es importante que hagamos exámenes espirituales. Tristemente, yo no lo tengo. Hablo con mis vecinos, me llevo de maravilla con ellos. Les tenemos en casa a cenar, a comer. Hemos estado en sus casas. A veces hablamos del Señor, pero no les impactamos. Quiero ver yo al Espíritu Santo derramándose sobre mi vida. Es una pregunta que podéis haceros. ¿Estáis contentos como estáis? Esa es mi pregunta. ¿Estáis contentos como estáis con el Espíritu Santo? ¿Lo tenéis ya? ¿Para qué pedir más? Yo no. Yo quiero ver al Espíritu Santo derramarse en mi vida, en la vida de mis hijos y mis nietos. Lo mismo que sucedió en Pentecostés. Y no veo por qué no. Quiero ver derramarse al Espíritu Santo en mis vecinos y mi vecindario. Quiero ver al Espíritu Santo ser derramado en la ciudad donde yo trabajo, donde yo vivo, donde está mi iglesia. Quiero ver los mismos efectos que vieron después de Pentecostés y en Pentecostés. Quiero ver vidas transformadas hasta el punto de cuando hablamos tenemos tal poder por medio del Espíritu Santo que las personas son tocadas, impactadas. Yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Claro que lo tengo para salvación, por supuesto, porque soy creyente. Pero yo necesito otro nivel del Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo derramarse sobre mí como fue derramado y no veo por qué no puede ser derramado. De hecho, dejadme que os lleve a otros versículos de la Biblia, aquí también en Hechos,
donde el Espíritu Santo es derramado en diferentes situaciones, aunque ya había sido derramado anteriormente. Y vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Pero si ya había sido hecho al principio, ¿por qué se va a tener que hacer otra vez? Porque tenemos un desgaste. Es como si tú fuéramos... yo tenía un coche antiguo que tenía mucho desgaste y perdía aceite por todas partes. Tenía cada 2 por 3, tenía que echar un poco de aceite y un poco de agua, porque perdía agua y perdía aceite. Seguía funcionando, claro que seguía funcionando. Una vez más, después de Pentecostés, de alguna forma u otra necesitaron una renovación del Espíritu Santo, continua. Y de hecho, cuando vemos y leemos historia de avivamientos, siempre ha sido lo mismo. El Señor, escuchando las oraciones y la situación de su pueblo, pidiendo un avivamiento. El Señor ha venido y ha avivado y ha derramado y ha habido miles y miles y miles de conversiones. Esa es la clase de cosa que yo quiero ver en mi vida. Y si no en mi vida, por lo menos que lo vean mis hijos. Pero no estoy dispuesto a tranquilizarme y decir todo está bien, porque no es verdad. Si el Señor viniese hoy mismo, ¿cuántos de esta ciudad serían salvos? No sé, ¿20? ¿50? ¿100? Estábamos hace unos días en Atenas y pregunté a la señora que estaba allí, una de las guías del Areópago, mire, ¿dónde se encuentra el lugar donde el apóstol Pablo predicó su sermón? Y nos indicó dónde estaba. Y pregunté, ay, ¿usted cree en Dios? Dice, sí, sí, claro. ¿Usted es cristiana? Claro que soy cristiana, me dijo. Pero usted es cristiana practicante. No, claro que no. ¿Cómo ya ser practicante? Con lo que están haciendo los curas aquí. Está hablando de los curas ortodoxos griegos, ¿ok? Les puso a bajar de un burro. ¿Cómo se puede creer en la religión? ¿Cómo se puede creer en Dios con todo esto que están haciendo? Estamos luchando contra enormes fuerzas que van en contra de Cristo. Es el espíritu del anticristo. Está aquí ya. Y la iglesia tal y como está, y hablo de donde he estado y donde estoy, encuentro que no tenemos el poder de impactar la sociedad que nos rodea. Por eso necesitamos, primeramente, reconocer dónde estamos. Porque si no reconocemos cuál es nuestra situación, ¿para qué pedir nada? ¿Estamos bien? Primero reconocer lo que tenemos, lo que nos falta y clamar al Señor. Clamar al Señor por nosotros, por un avivamiento de nuestras iglesias, pero después por un avivamiento para que el Señor derrame el Espíritu Santo en la ciudad donde estamos, para que haya conversiones. Para que haya tantas conversiones que no podamos entrar en este local. Estoy hablando totalmente desde el corazón. Yo necesito ver conversiones, necesito ver milagros. Y también necesito ver que esta promesa del Señor que se cumple aquí en la profecía de Joel,
Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, no individuos, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Están profetizando nuestros hijos e hijas? Vuestros jóvenes verán visiones. Esto era para entonces, ya no se aplica a nosotros. Esto era para aquellos años. Bueno, pues dejadme que os diga una cosa. Si algunos de estos versículos solo se aplicaron para entonces, esto de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne también se debe aplicar para entonces. No, no, no. Esta profecía es aplicada para todos nosotros en todos los tiempos. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré por prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Milagros. Necesitamos ver milagros. Necesitamos ver conversiones. Yo necesito un avivamiento del Espíritu Santo en mi propia vida. Pero si tú estás contento como estás, nunca pedirás estas cosas. Si un día el Señor en su misericordia contesta esas oraciones y trae un avivamiento a España y a nuestra ciudad y a nuestra región, y empezamos a ver milagros, y empezamos a ver todo tipo de milagros, no solamente espirituales, pero también físicos. Si un día el Señor responde a nuestro clamor, porque nos damos cuenta que nuestros sistemas y nuestros métodos y nuestra sabiduría y todo lo que hemos estudiado en los colegios bíblicos no es suficiente para que el Señor toque e impacte a las personas, encontraremos, como se encontró en aquellos tiempos, que habrá personas que queden asombradas y perplejas, dice aquí el texto. Algunos estaban asombrados y perplejos, llenos del poder y del gozo del Espíritu Santo, tanto que parecían que estuvieran borrachos. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que parecían desde afuera. Pero también encontraremos los de siempre. Los cínicos, los que se burlen de nosotros y dirán, como dijeron entonces, están ebrios, están borrachos. Pues mira, yo prefiero que digan de mí que estoy ebrio y borracho cuando yo lo sé que no lo estoy. Con un buen albariño tampoco me viene mal, ¿me entendéis? Pero no es el tema. Y sobre todo pronto por la mañana, pues no. Estuvimos en una boda recientemente, una boda preciosa, y bueno, sé que bebí un poquito de más, pero con mucho cuidado porque iba a conducir después. Así que no estaba borracho. Estaba alegre, no borracho. Pero siempre encontraremos siempre que a estos avivamientos va a haber ese grupo de personas cuya actitud es una actitud cínica. No les hagáis caso. ¿En qué grupo quieres estar tú? Yo sé dónde quiero estar. Quiero estar totalmente asombrado y perplejo de lo que Dios está haciendo. Estoy aburrido de la normalidad, si me permitáis que lo diga. Quiero estar asombrado, perplejo del poder de Dios, que me diga, pero bueno, ¿y esto? ¿Esto de dónde sale? Quiero ver tales milagros que me quede asombrado. Asombrado en los milagros físicos de sanidad, en los milagros espirituales de conversiones, porque el único que tiene el poder para transformar las vidas es el Espíritu Santo. La ONU puede hacer lo que le dé la gana, pero no va a transformar los corazones y las vidas de los seres humanos. Estas guerras que tenemos seguirán de por vida. Los conflictos entre seres humanos, los conflictos en las familias, las dificultades, las desigualdades. Esto solo puede cambiar el poder de Dios. Solo. Y solo puede cambiar el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer como congregación? Me parece muy bien que oremos por sanidad.
Me parece muy bien que oremos por las personas que están pasando dificultades físicas y laborales y todo lo demás. Me parece bien y de hecho debemos de hacerlo. Pero ¿dónde está el lugar y la prioridad de la congregación? Es decir, no es que para mí es mucho más importante que mis seres queridos se salven. Para mí es mucho más fundamental que estas personas que me rodean, que las conozco, con las cuales vivo todos los días, porque salgo, les visito, les veo, que lleguen a conocer al Señor y solo lo van a hacer si el Espíritu Santo les impacta. Y por lo tanto es mi responsabilidad el orar, y es lo que hago yo con mi esposa todos los días: Señor, derrama al Espíritu Santo. Insisto, Señor, de que lo hagas. No voy a parar hasta que tú lo hagas. Y me iré al otro lado, no sé si lo voy a ver o no lo voy a ver, pero me iré al otro lado de la eternidad insistiendo en que quiero ver al Espíritu Santo actuando. Porque no estoy contento con cómo van las cosas. Ni en mi iglesia, ni en mi ciudad, ni aquí, ni allí. Porque lo he intentado todo. Todo desde el punto de vista humano y no ha funcionado. Quiero ver a mis jóvenes profetizar. Quiero ver a los mayores y a los jóvenes tener visiones, sueños. ¿Por qué no? ¿Por qué solo tiene que ser para entonces y no para ahora? Mirad lo que han hecho las denominaciones. Las denominaciones han absorbido los nombres. Os doy un ejemplo. Los bautistas. Bueno, yo me considero bautista porque yo creo en el bautismo. Así que hay muchas cosas con los bautistas que no puedo decir, sí señor, yo me considero bautista. Porque creo en muchas cosas que los bautistas creen. Yo me considero de hermanos, porque necesitamos que sea una congregación, un grupo de hermanos y hermanas. Así que me considero, sí, de hermanos. Por favor, no monopolices la situación. Yo me considero pentecostal. Pero todavía no me diráis los trapos a la cabeza, ¿vale? Cuando salga, por favor, si no hay piedras, no las lancéis. Hay cosas en el pentecostalismo que yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. Entonces, hasta esas cosas, sí, me considero pentecostal, porque nazco también de los pentecostales, de los hechos de los apóstoles, porque quiero ver milagros, porque creo en los milagros para hoy, porque creo en los dones del Espíritu Santo para hoy, para la iglesia, para el beneficio y el crecimiento de la congregación. Por lo tanto, hay que escoger en qué grupo te quieres encontrar tú. ¿En los que critican y son cínicos en cuanto a estas cosas? ¿O en aquellos que se sienten sedientos de Dios y dicen, no, no estoy dispuesto a quedarme donde estoy? Yo quiero más de Dios, quiero más del Espíritu Santo, quiero ver más de su poder, quiero ver más milagros, quiero una transformación en mi vida y en los que me rodean también. Quiero un avivamiento en mis ancianos. Quiero un avivamiento en mis líderes, en mis pastores, sus esposas. Quiero un avivamiento en mi congregación donde voy ahora. Y cuando visitamos a nuestros hijos en Inglaterra, pues igual en la que vamos, que es esta iglesia que habéis visto. Igual. ¿Por qué? Porque todos nuestros métodos que empleamos y hemos empleado en el mundo tan complicado en el cual vivimos y tan duro, con tal nombre tan anti-Dios y tan anticristo, no haremos nada sin que recibamos el mismo poder y las mismas lenguas de fuego que recibieron en su día. Y yo no veo por qué no podemos recibirlas, si las pedimos. Pedid y se os da. Pedid y se os da. ¿Me puedes poner el último versículo, por favor? Y con eso terminaré. Esta es una oración del apóstol Pablo. Fijaros lo que dice. Yo quiero conocerlo a él, al Señor. Sí, yo lo quiero. Y te pregunto, ¿quieres tú conocer más al Señor?
Si fuerais pentecostales, diríais amén. Pero como sois de aquí, pues, ¿lo que vais a decir? Bueno, voy a intentarlo de nuevo, a ver si funciona. No sé, si no funciona, pues nada, sigo adelante y ya termino. Entonces, yo quiero conocerle al Señor. Bien, vale. ¿Veis? Esto más cerca del pentecostalismo. Y el poder de su resurrección. Y yo digo amén. Cuidado con la segunda parte. Y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Aquí me estanqué. Y mi esposa, que a veces me lleva al sentido común, me dijo, ¿estás dispuesto a decir amén a la segunda parte? Porque si no estamos dispuestos a decir amén a la segunda parte, a la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte en la cruz, ¿tenemos derecho de pedir, de conocerle a Él y el poder de su resurrección? Y me pregunto si el problema con donde estamos ahora como iglesia, como iglesias, como la iglesia del Señor, no hablo ya de esta, sino de la iglesia, es que la segunda parte no la queremos. Queremos la primera, pero la segunda... Y esta noche no he descansado bien pensando en la segunda. ¿Estoy yo dispuesto, como individuo, a decir lo del apóstol Pablo en parte de esta oración? Sí, Señor, yo quiero conocerte a ti cada vez más. Y quiero experimentar el poder del Espíritu Santo en mi vida y en mi congregación y el poder de la resurrección. ¿Entendéis, verdad? Y la participación. Y la participación. Y la participación en el sufrimiento, en las complicaciones que esto me puede traer. Pues que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor os bendiga. Estáis continuamente en nuestras oraciones, todos los días, orando por vosotros, por vuestras familias, vuestros hijos, por los pequeñitos, por los jóvenes, que se van a enfrentar a un mundo muy complicado, pero que muy complicado. Oramos por la pequeñita Salma que veíamos ahora, para que el Señor haga un milagro. Yo sé que la ciencia es maravillosa, preciosa, fantástica. Tenemos que dar tantas gracias a Dios por la ciencia. Yo estoy aquí por la ciencia. Pero detrás de la ciencia está Dios. Y creo que es ahí donde tenemos que llevar a Salma. Ahí es donde tenemos que llevar a otras situaciones. Al poder del Espíritu Santo para hacer milagros hoy en día. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu misericordia. Hasta aquí tu fidelidad. A pesar de las dificultades y las luchas de la vida y las tristezas de la vida, cuando hacemos memoria, nos damos cuenta de que tu fidelidad con nosotros se ha mantenido. Te damos gracias por tu paciencia. Gracias por tu paciencia con cada uno de nosotros. Porque ha habido momentos donde no hemos sido fieles en absoluto. Momentos donde hemos sido más egoístas. Momentos donde hemos pensado menos en ti y más en nosotros. Señor, ten misericordia y pedimos que en tu misericordia tú veas este pueblo de Cangas, sus oídos cerrados, sus ídolos, nuestros ídolos.
y en tu misericordia tú derrames el Espíritu Santo. Primeramente derrama el Espíritu Santo sobre los pastores y ancianos de esta congregación. Dales visión, dales poder del Espíritu. Después pedimos que tú derrames el Espíritu Santo sobre toda la congregación, todos nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Y también pedimos que tú derrames al Espíritu Santo sobre toda la ciudad de Cangas. Señor, que veamos en cada uno de nosotros lenguas de fuego. Como en Pentecostés, tú lo puedes hacer también hoy en día. Y no pararemos hasta que tú, Señor, contestes esta oración. Queremos ver salvación, salvación. Así que lo traemos todo delante de ti y te damos gracias por tu misericordia y tu paciencia. En el nombre del Señor. Amén.